El 25 de junio de 1876, la batalla de Little Big Horn, también conocida como la última resistencia de Custer, se libró entre el 7º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos y una coalición de tribus nativas americanas, incluidos los Lakota, Cheyenne y Arapaho. Este evento se ha grabado en la historia de Estados Unidos como uno de los enfrentamientos más trágicos y dramáticos de las guerras indias. A través del relato del soldado John Ryan, quien sobrevivió a la batalla, exploraremos no solo la brutalidad del conflicto, sino también la tenacidad y valentía de los hombres que lucharon hasta el final. La mañana del 25 de junio comenzó con un ritmo acelerado. El 7º Regimiento de Caballería marchaba a toda prisa, consciente de la inminente batalla. Durante la marcha, algunos soldados perdieron sus mochilas debido a las condiciones adversas, lo que obligó a los hombres a cortar las cuerdas que las aseguraban y dejarlas atrás. Entre las mochilas abandonadas estaba la del soldado John Ryan, quien asumió que los indios probablemente las reclamaron posteriormente. El regimiento descendió a un barranco donde acamparon temporalmente, sin desensillar a sus caballos. Era una práctica común en la caballería simplemente arrojar las riendas sobre el brazo y dormir, siempre en alerta ante cualquier eventualidad. Mientras descansaban, el general George Armstrong Custer y algunos de sus exploradores se adelantaron para recolectar información sobre el campamento indio que se avecinaba. Al regresar, Custer convocó a sus oficiales y emitió directivas claras sobre las formaciones de batalla que seguirían. Después de un modesto desayuno de tocino crudo y agua fría, Custer dividió el regimiento en 3 batallones. El primer batallón, bajo su mando directo, incluía tropas al mando de varios oficiales experimentados, entre ellos su propio hermano, el capitán Thomas W. Custer. El segundo batallón fue confiado al mayor Marcus Reno, un hombre que pronto enfrentaría decisiones críticas en el curso de la batalla. El tercer batallón, comandado por el capitán Frederick Benteen, también se preparó para el enfrentamiento que se avecinaba. A medida que el regimiento se acercaba al valle del río Little Big Horn, el teniente Hodgson del batallón de Reno emitió órdenes para mantener una ligera distancia entre las compañías. Esta estrategia estaba diseñada para evitar levantar una nube de polvo que pudiera alertar a los indios de su acercamiento. Este detalle táctico, aunque menor, reflejaba la cautela con la que el ejército avanzaba hacia lo desconocido. Al llegar al valle, el regimiento rodeó la base de un acantilado y se encontró con varias cabañas abandonadas, sus entradas aseguradas. Ryan y otros soldados especularon que estas cabañas contenían los cuerpos de varios jefes indios que habían caído en una confrontación anterior con las fuerzas del general Crook. Sin embargo, en ese momento, no estaban al tanto de su contenido exacto. Desde su posición elevada, los soldados pudieron divisar el valle y percibir objetos en la distancia. No sabían si se trataba de indios o de búfalos, pero la tensión en el aire era palpable. Fue en ese momento cuando, según el testimonio de Ryan, Custer ordenó a Reno que persiguiera a los indios prometiendo apoyo. Esta orden marcaría el comienzo de los eventos fatídicos que seguirían. El batallón de Reno comenzó su descenso hacia el valle, inicialmente al trote, luego al galope. Los hombres marchaban en columnas de 2 en 2, con el teniente Barnum, un joven oficial al mando de los exploradores, cabalgando al frente y agitando su sombrero en el aire mientras prometía una recompensa de 30 días de permiso al hombre que consiguiera el primer cuero cabelludo. Esta promesa, aunque motivadora, reflejaba la brutalidad de la guerra en la frontera. Al llegar a las orillas del río Little Big Horn, los soldados se encontraron con una corriente formidable y arenas movedizas traicioneras. Ryan describe cómo, después de una breve parada para ajustar las cinchas de las sillas de montar, las tropas se alinearon para la siguiente fase del ataque. El avance del batallón de Reno a través del valle fue interrumpido por un denso matorral de maleza y arbustos de arándanos, que flanqueaba la derecha de la compañía de Ryan. El capitán French ordenó a Ryan que separara a 10 hombres para formar una línea de escaramuza, asegurando así la maleza desde su flanco derecho hasta la orilla del río. Este despliegue táctico era necesario para evitar una emboscada de los indios, que podrían estar acechando en su interior. La tensión creció cuando, al acercarse a un denso bosque, un disparo solitario resonó en la distancia. Este disparo, que marcó el comienzo de la batalla de Little Big Horn, provenía de los exploradores del teniente Barnum o de un indio hostil. Fue un presagio de la carnicería que estaba por desatarse. Al llegar al bosque, los soldados desmontaron apresuradamente, y el cuarto hombre de cada grupo de 4 retuvo el control de los caballos mientras los otros ascendieron a terreno más elevado, formando una línea de escaramuza que se extendía desde el bosque hasta los acantilados en el lado opuesto del valle.
Desde esta posición elevada, los soldados pudieron vislumbrar por primera vez el campamento indio, un vasto asentamiento que pronto se convertiría en un campo de batalla. Con la línea de escaramuza establecida, los indios lanzaron su primera carga. Aproximadamente 500 guerreros emergieron de su aldea, bien montados y armados, en un intento por romper la línea de los soldados. Sin embargo, fueron repelidos por descargas de fusilería que vaciaron numerosas sillas de montar. Ryan recuerda cómo el teniente Hodgson caminó a lo largo de la línea, exhortando a los hombres a mantener la calma y apuntar bajo, una táctica que resultó eficaz en repeler la carga inicial. Incapaces de romper la línea, los indios recurrieron a una maniobra de flanqueo, formando una columna en fila india, y tumbados en el lado opuesto de sus ponis, comenzaron a rodear la posición de los soldados. La situación se volvió desesperada cuando los indios superaron la línea de escaramuza y comenzaron a acercarse a la retaguardia de las tropas. Ante la amenaza de ser rodeados y aniquilados, los soldados recibieron la orden de retroceder hasta sus caballos. Fue en este momento cuando ocurrió la primera baja significativa. El sargento Miles O'Hara, de la tropa M de Ryan, cayó abatido. O'Hara, un soldado ejemplar, había sido ascendido a sargento apenas unos días antes, y su pérdida fue profundamente sentida por sus compañeros. La confusión reinó mientras los hombres luchaban por ubicar sus monturas. El mayor Reno, sin sombrero y con un pañuelo rojo alrededor de la cabeza, dio la orden de montar y dirigió a los hombres en un desesperado intento de escapar. Al mirar hacia atrás, Ryan observó cómo los indios completaban su cerco, cabalgando a través de la maleza y acostados sobre sus ponis. La situación era crítica, y el capitán French, inicialmente incrédulo ante la presencia de los indios en la retaguardia, pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación. Los indios desataron una lluvia de fuego desde todos los lados, y Ryan sugirió que su mejor curso de acción era atravesar las líneas enemigas en un intento desesperado por sobrevivir. En ese momento, estaban rodeados por un enemigo que ocupaba el terreno más alto, y cualquier retraso adicional podría haber resultado en la aniquilación total del comando de Reno. El mayor Reno, liderando a los hombres en una carga desesperada, los guió a través de las líneas indias. El combate se volvió intenso y mano a mano, con una muerte segura para cualquier hombre que cayera de su caballo o fuera herido. Después de romper las filas enemigas, los soldados viraron a la izquierda y se dirigieron hacia los acantilados más cercanos, donde se libró una feroz lucha. A medida que los hombres del mando de Reno llegaban a los bluffs, comenzaron a preparar una defensa desesperada. Los heridos fueron colocados en una depresión baja en el terreno para protegerlos del fuego enemigo. Las mulas de carga y los caballos fueron utilizados para formar un círculo alrededor de los heridos, creando una barrera improvisada contra los disparos de los indios. Los soldados establecieron una línea de escaramuza alrededor del perímetro, preparándose para repeler cualquier ataque que pudiera venir. Los indios no tardaron en atacar de nuevo. Desde la dirección de su aproximación, grandes números de guerreros cargaron contra las posiciones defensivas del mando de Reno. Aunque cada carga fue repelida con éxito, los indios pronto rodearon por completo a los soldados, lo que llevó a un fuego cruzado intenso y sostenido a lo largo de toda la línea. En poco tiempo, la compañía a la derecha de la posición de Ryan sufrió numerosas bajas. Un risco alto a la derecha y una apertura en las líneas presentaban una vulnerabilidad que un indio en particular explotó con habilidad. Ryan observó cómo este guerrero disparaba con precisión, matando a varios hombres en rápida sucesión. Temiendo que su turno llegara pronto, Ryan decidió actuar. Junto con el capitán French y otros miembros de su compañía, giraron su fuego hacia la derecha y lanzaron una descarga que finalmente puso fin a los ataques desde esa dirección. Este acto no solo evitó más bajas, sino que también demostró la capacidad de los soldados para adaptarse y contraatacar bajo una presión intensa. El capitán French, un oficial conocido por su valentía y puntería, jugó un papel crucial en la defensa. Armado con un rifle Springfield calibre 50, French había demostrado en varias ocasiones su habilidad para mantener a raya a los atacantes indios. Sin embargo, incluso para un oficial experimentado como él, las continuas embestidas de los indios pusieron a prueba su temple y el de sus hombres. Con la llegada de la noche, la intensidad de los enfrentamientos disminuyó. Sin embargo, el peligro estaba lejos de haber pasado. Los soldados, bajo el mando del mayor Reno, utilizaron las pocas herramientas disponibles para construir fortificaciones temporales. Con espadas, cuchillos, tazas de hojalata y fragmentos de cajas duras, comenzaron a erigir parapetos y coberturas alrededor de su posición.
Utilizaron cajas de pan duro, sacos de tocino, maíz y avena, y cualquier otro material que tuvieran a mano para reforzar sus defensas. Durante la noche, se hicieron repetidos intentos por conseguir agua del cercano río Little Big Horn, situado a solo unas 300 o 400 yardas de distancia. Sin embargo, los indios mantenían un control estricto sobre el acceso al río, frustrando cualquier esfuerzo por parte de los soldados de llegar a él. Algunos hombres, movidos por la desesperación, intentaron aventurarse al río bajo la cobertura de la oscuridad, pero fueron repelidos o asesinados por los vigilantes guerreros indios. Hacia la medianoche, los soldados escucharon el sonido de una trompeta en la distancia. Creyendo inicialmente que se trataba de refuerzos provenientes del comando de Custer, los hombres comenzaron a vitorear. Sin embargo, la alegría fue efímera cuando el mayor Reno ordenó a uno de sus trompetistas que respondiera con una llamada y no recibió respuesta. Pronto se dieron cuenta de que la trompeta había sido un engaño orquestado por los indios, probablemente usando un instrumento capturado de uno de los trompetistas de Custer. La moral, que había experimentado un breve repunte, se desplomó al darse cuenta de que estaban aislados, sin posibilidad de refuerzos inmediatos. La noche transcurrió en una inquietante calma, interrumpida solo por el ocasional sonido de los caballos indios moviéndose a través del río. Los hombres, exhaustos y sedientos, se mantuvieron vigilantes, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría significar su fin. Sabían que el amanecer traería consigo una nueva oleada de ataques, y cada hombre se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. La mañana del 26 de junio comenzó con 2 disparos que resonaron en rápida sucesión, marcando el inicio de otro día de enfrentamiento. Los soldados aún desconocían el destino de Custer y sus hombres, lo que aumentaba la incertidumbre y el miedo. La batalla se reanudó con renovada intensidad, y los indios, decididos a romper las líneas defensivas, atacaron en masa. El sector defendido por la compañía del capitán Benteen enfrentó una presión extrema. Los indios, conscientes de la importancia estratégica de esa posición, se concentraron en un esfuerzo concertado por cortar las líneas de Benteen y romper la defensa de los Bluffs. La situación se volvió crítica, y el capitán Benteen solicitó urgentemente refuerzos al mayor Reno, exclamando que temía no poder mantener su posición por mucho más tiempo. En respuesta, la compañía M del capitán French fue retirada de su sección de la línea y enviada rápidamente para reforzar a Benteen. Ambas compañías, ahora luchando lado a lado, lanzaron una carga desesperada contra los indios que los presionaban. Lograron repeler a los atacantes y empujarlos colina abajo, aunque a costa de varias bajas. Este contraataque fue crucial, ya que si los indios hubieran logrado romper las líneas en ese punto, el destino del comando de Reno podría haber sido sellado, llevando a una derrota total similar a la sufrida por el grupo de Custer. Durante este intenso combate, el soldado James Tanner, de la compañía M, resultó gravemente herido y quedó expuesto en el costado de los Bluffs. Se hizo un llamado a voluntarios para rescatarlo, y el narrador, junto con otros 3 hombres, corrieron en su ayuda. Con una manta, envolvieron cuidadosamente a Tanner y lo llevaron de vuelta a las líneas defensivas, donde estaban reunidos los heridos. A pesar del peligro, ninguno de los miembros del equipo de rescate sufrió más que unos pocos agujeros de bala en su ropa, un testimonio de la valentía y la suerte que los acompañó en esa misión. Desafortunadamente, Tanner sucumbió a sus heridas poco después de ser rescatado. Fue enterrado junto al soldado Henry C., quien también había caído en combate. El capitán French, cuyo caballo búfalo había sido uno de los mejores del comando, también sufrió una pérdida cuando el animal fue abatido por un disparo en la cabeza. A medida que el día llegaba a su fin, el fuego indio disminuyó, aunque algunos disparos esporádicos desde un alto acantilado continuaron hostigando a los soldados. Estos disparos, provenientes de una distancia considerable, superaron el alcance de las carabinas Springfield calibre 45 de los soldados. El capitán French preguntó al narrador si podía enfrentar a los indios que estaban más allá del alcance de sus armas. El narrador, armado con un rifle telescópico Sharps calibre 45 que había encargado antes de la expedición, aceptó el desafío. Tras medir la distancia y ajustar su puntería, disparó varias veces, logrando que los indios se retiraran del acantilado. Este acto marcó el cese del fuego enemigo en ese sector, lo que provocó una explosión de vítores entre los hombres. Con los indios retirándose apresuradamente de los acantilados y cruzando el río de vuelta a su campamento, los soldados observaron cómo comenzaban a desmantelar sus cabañas, preparándose para una retirada rápida. A lo largo del valle del Little Big Horn, el movimiento de las tribus indias fue impresionante,
con una escala que superaba cualquier otra reunión que el narrador hubiera presenciado en sus campañas anteriores bajo el mando del general Custer. A medida que los indios se retiraban, el capitán French y el narrador continuaron disparando con sus rifles, aunque pronto los guerreros se movieron fuera del alcance, marcando así el final de los combates en la batalla de Little Big Horn. Cuando finalmente amaneció el 27 de junio, los soldados de Reno se dieron cuenta de que el campamento indio había sido completamente abandonado, salvo por los postes de la logia que quedaban en pie. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba, anunciando la llegada de tropas adicionales o demás guerreros indios. Inicialmente, la confusión reinó, pero cuando los oficiales usaron sus prismáticos, se dieron cuenta de que el grupo que se acercaba no era otro que las fuerzas de refuerzo bajo el mando del general Alfred Terry, que llegaban acompañados por elementos del general Gibbon. Estas fuerzas, tras atravesar el campo de batalla donde Custer y sus hombres habían encontrado su destino final, cruzaron el río y entraron en el campamento indio abandonado. Continuaron su avance a lo largo del valle del Little Big Horn, hasta llegar a las posiciones defensivas de Reno en los Bluffs. La llegada de los refuerzos llenó de alivio y alegría a los soldados que, hasta ese momento, habían soportado lo peor de la batalla sin saber el destino de sus camaradas. El mando de Reno rápidamente se puso a trabajar para recoger los restos de la batalla. Las armas y equipos de los caídos fueron recopilados, las sillas de montar y bridas sobrantes fueron destruidas, y se sacrificaron los caballos heridos para evitar más sufrimiento. El dolor por las pérdidas sufridas era palpable, especialmente cuando se encontraron fragmentos de uniformes y restos humanos que indicaban que algunos soldados habían sido capturados y torturados por los indios. Las acciones del capitán Benteen durante la batalla fueron fundamentales para evitar la destrucción total del mando de Reno. Su intervención, que incluyó limpiar los barrancos de fuerzas indias y asegurar un paso vital hacia el río para suministrar agua a los heridos, fue decisiva en el desenlace de la batalla. Benteen, cuyo consejo y apoyo fueron invaluables para Reno, demostró ser un líder capaz y valiente, cuyas acciones salvaron innumerables vidas. El Dr. Henry Porter, uno de los pocos médicos supervivientes, jugó un papel crucial en el cuidado de los heridos durante los momentos más críticos de la batalla. Durante la caótica retirada de los hombres de Reno, Porter fue testigo de la valentía del teniente McIntosh, quien, al llegar a la cima de una colina, construyó una barricada improvisada utilizando los cadáveres de animales muertos y suministros de la comisaría. Esta fortificación brindó un refugio vital para los heridos, cuyo número aumentó rápidamente. Porter también elogió a Fred Gerard, un explorador que lo asistió en varias amputaciones críticas durante la batalla. Gerard, que poseía un conocimiento médico considerable, demostró ser un recurso invaluable para el mando. La pérdida de los doctores Lord y de Wolf, que murieron junto al mando de Custer, fue un golpe devastador, ya que dejó a Porter y Gerard como los únicos médicos capaces de atender a los heridos. Con la partida de los indios, los hombres de Reno finalmente pudieron salir de sus posiciones defensivas y construir fosos de rifle mejorados. También desensillaron a sus caballos, que habían permanecido ensillados desde la tarde del 24 de junio. Este breve respiro permitió a los soldados atender a sus monturas exhaustas y reforzar sus defensas en previsión de futuros enfrentamientos. Los heridos fueron trasladados cuidadosamente desde los Bluffs al campamento de Terry, donde se les proporcionó atención médica adicional. Los hombres también examinaron y sacrificaron a los caballos heridos para evitar más sufrimiento, una tarea que, aunque dolorosa, era necesaria para continuar con la marcha. El mando de Reno había sufrido grandes pérdidas, con aproximadamente 45 hombres muertos y 60 heridos durante la escaramuza en la Tierra Baja y la defensa en los Bluffs. Solo en la compañía del narrador, de los 45 hombres y caballos que entraron en combate, 14 hombres y su segundo teniente murieron, 10 resultaron heridos y perdieron alrededor de 15 caballos. El sacrificio de estos hombres, aunque no en vano, subrayó la brutalidad de la batalla y las duras condiciones a las que se enfrentaron. El 27 de junio, al amanecer, los soldados observaron que el campamento indio había sido abandonado, salvo por los postes de la logia. A lo lejos, una nube de polvo indicó la llegada de las tropas del general Terry, que finalmente trajeron el tan necesario alivio. La llegada de Terry marcó el final de la batalla de Little Big Horn, una confrontación que sería recordada no solo por la derrota de Custer, sino también por el coraje y la determinación de aquellos que lucharon y sobrevivieron en uno de los enfrentamientos más brutales de la historia de las guerras indias.
Esta batalla, más allá de ser un enfrentamiento militar, es un testimonio de la resistencia humana en condiciones extremas, de la valentía mostrada por hombres enfrentados a un enemigo formidable y de las lecciones aprendidas en la sangre y el sacrificio de aquellos días oscuros en los bluffs del río Little Big Horn. Mientras que la historia recuerda a Custer y su derrota, no debemos olvidar a los valientes hombres que, a pesar de todo, lograron sobrevivir y llevar consigo el peso de la memoria de aquellos que no lo lograron.